un repaso. Vamos a hacerlo un poco rápido y vamos a nombrar las cosas pues, más importantes, más relevantes de lo que hemos visto. Bien, entonces esto es acerca de el aparato urinario y reproductor tanto masculino como femenino. El aparato urinario es sencillo, se compone de un par de riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra, tanto en el hombre como en la mujer. Acá los vemos, riñones ubicados paravertebralmente entre el final de la columna torácica y la columna lumbar, uno a la derecha y otro a la izquierda. Presentan una situación ligeramente diferente, el izquierdo del derecho, en la cavidad abdominal. Lo vemos acá, el derecho, por la presencia del hígado, se encuentra ligeramente más abajo que el riñón izquierdo. Acá lo vemos también en esta imagen. Acá nos presentan el riñón derecho y acá nos presentan el riñón izquierdo. Esto en una vista anterior, esto en una vista posterior. El riñón derecho ligeramente más hacia abajo. Les describe en forma supuestamente de almendra o de haba. Yo les he visto forma de frijol. Presentan dos caras, dos polos, dos bordes. Una cara anterior, que la estamos viendo aquí, que es convexa, y dos polos, un polo superior y un polo inferior, con una ligera inclinación oblicua hacia lateral, estando más próximos los polos superiores y ligeramente más alejados los polos inferiores. Una cara posterior, vamos a ver si nos la muestran acá. Bueno, igual no es muy importante. Una cara posterior que es lisa, un borde lateral que es convexo y un borde medial que es cóncavo, penetrado en su parte media por el ilio renal. Ilio, a través del cual acá vemos llegan unas estructuras que son las arterias renales, derechas e izquierdas respectivamente, emergen las venas renales, derecha e izquierda respectivamente. Y como habíamos dicho, un dato relevante, ya que vamos congeniando todo porque ya hemos visto toda la anatomía, en el lado izquierdo desemboca en el hombre la arteria testicular izquierda y en la mujer la vena testicular izquierda y en la mujer la vena ovárica izquierda. ¿Por qué es importante saber eso? Porque la ovárica y la testicular derecha desembocan en la cava. La diferencia entre el lado derecho y izquierdo en el hombre hace que sea más probable que aparezca una patología que ya habíamos hablado, que se llama varicocele, en el lado izquierdo que en el lado derecho. Respecto a la posición, no mucho, un espacio intercostal casi es lo que cambia. Está el riñón derecho por debajo del borde de la 11ª costilla, mientras que el riñón izquierdo está ligeramente por encima del borde de la 11ª costilla. Cosas importantes en cuanto a la situación en la cavidad peritoneal de los riñones, como ustedes se dan cuenta en esta imagen, los riñones son órganos netamente retroperitoneales. Acá vemos el peritoneo, la lámina posterior del peritoneo, la cual está por encima o por delante del riñón, lo que lo sitúa pues en una situación retroperitoneal, igual que habíamos hablado del páncreas en el abdomen. Está muy cercano a los músculos paravertebrales, como podemos notar en esta imagen, donde tenemos un corte axial del abdomen. Acá tenemos un corte en cadáver axial del abdomen, con una representación esquemática. Encontramos, como ustedes se dan cuenta, los riñones paravertebrales, ¿sí? Y están por delante de los músculos psoas ilíaco y por delante de los músculos paravertebrales o erectores de la columna. Generalmente las patologías donde hay inflamación de la cápsula del parénquima renal suscitan dolor en la región lumbar y presentan a un signo en el examen físico, que se llama la puñopercusión, que consiste en golpear con suavidad la región lumbar, tanto derecha como izquierda, suscitan o desencadenan un dolor anómalo o patológico. Bien, entonces aquí miramos el riñón, en este caso el riñón izquierdo, el riñón derecho, una representación esquemática,
situado pues en su fosa o en su espacio renal cubierto por su grasa, de lo cual también pues vamos a recordar más adelante. Acá los vemos en un corte anterior donde se han eliminado los músculos de la pared abdominal, los epiplones menor y mayor, el peritoneo en su totalidad, los mesenterios y las vísceras intestinales, y nos damos cuenta pues que quedan totalmente retroperitoneales ambos riñones, uno a cada lado. Encima de ellos las glándulas suprarrenales, de lo cual también vamos a hablar ahora en un momento, y los ureteres descendiendo, cruzando los vasos ilíacos e insertándose posteriormente en la vejiga. Bueno, entonces, de lo anatomía propia, digámoslo así, de los riñones. Bien, acá los vemos, miren el páncreas. El duodeno, recuerden que el duodeno tiene una porción retroperitoneal, que es la primera y parte de la segunda porción del duodeno. Luego, la tercera parte es retroperitoneal y una parte entra, y finalmente la cuarta porción del duodeno entra dentro del peritoneo. El páncreas y los riñones totalmente retroperitoneales a los lados y las glándulas suprarrenales por encima. Acá vuelven y nos dicen lo de la ubicación: el derecho ligeramente por debajo del borde de la 11ª costilla, el izquierdo ligeramente superior al borde superior de la 11ª costilla. Cuando uno, lo que les digo, golpea en la región lumbar a estos niveles, puede suscitar dolor cuando hay un problema inflamatorio del parénquima renal, como por ejemplo la pielonefritis. Acá encontramos el riñón y las áreas que quedan cubiertas por el diafragma en la porción superior, o las relaciones que tiene posteriormente los riñones. Vemos el riñón derecho, pues que se encuentra obviamente, perdón, el riñón derecho se encuentra ligeramente más cubierto por el área del diafragma en su polo superior. Se encuentran en la parte posterior cubiertos por una parte del músculo cuadrado lumbar, que ya lo habíamos hablado, y un área de la aponeurosis transversa del abdomen, y medialmente por el músculo psoas, que son relaciones que ya habíamos visto en el corte axial. Acá vemos el riñón, entonces su forma de almendra, su ilio en su concavidad de su borde medial, y encontramos primero que el riñón está cubierto por una cápsula fibrosa. E interiormente a esa cápsula encontramos el parénquima renal. Vemos acá el polo superior, el polo inferior y el borde lateral, el borde medial y el ilio, donde encontramos la arteria renal, que es ligeramente posterior, la vena renal, que es ligeramente anterior, y la pelvis renal y los ureteres, que son inferiores y casi que en el medio de ambas estructuras. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una sección del riñón, como esto, que es casi una sección coronal del mismo, encontramos 2 o 3 partes de el parénquima renal. 3 si contamos: afuera, lo más externo, la cápsula fibrosa; internamente el parénquima, que lo dividimos en 2, la corteza y la médula. La corteza está representada por esta área, donde vamos a encontrar histológicamente los glomérulos, ¿sí? Por eso tiene un color pardo, debido a la cantidad de vasos que tiene. Dentro de unas radiaciones que presenta la corteza hacia el interior, las cuales denominamos columnas, encontramos la médula, ¿sí? Conformadas por estas pirámides dentro del parénquima renal. Cada una de estas pirámides va a desembocar en un vértice, ¿sí? Tienen una base y un vértice al cual denominamos papila, y en cuya pared vamos a encontrar las perforaciones de los conductos colectores, que van a abrir hacia estas papilas, hacia lo que denominamos los cálices menores. Cada papila desemboca en un cáliz menor. Los cálices menores confluyen para formar los cálices mayores. Aquí decíamos nosotros en la primera clase que nosotros dimos sobre el riñón que esto varía un poco, que lo más usual es que nosotros encontremos entre 6 y 9 pirámides de la médula,
y que cada 2 o 3 cálices menores van a formar un cáliz mayor. Que las variantes anatómicas usuales o normales, la más común es que hayan 3 cálices menores, uno superior, uno medio y uno inferior, aunque pueden presentarse solamente 2 cálices mayores, pues dependiendo del tamaño de los riñones. Los cálices mayores van a confluir hacia una estructura ligeramente triangular que se denomina la pelvis renal. ¿Sí? Todo esto que es la pelvis renal. Y finalmente, cuando emerge la pelvis renal, se forma el ureter, que es el conducto a través del cual va a pasar la orina hacia la vejiga y finalmente hacia la uretra. Muy bien. Acá encontramos entonces la misma representación, la suplencia sanguínea de los riñones, pues dada por las arterias renales, y de los ureteres, que las dan ramas de la arteria gonadal y ramas de la arteria renal. Bueno, acá vemos entonces que viene la arteria renal. La arteria renal penetra, va a ir hacia las columnas que dividen las pirámides de la médula y van a penetrar en los vasos y van a dar origen a las arterias arqueadas o arcuatas, que pues se van a ir subdividiendo hasta llegar a la formación de los capilares, donde van a dar la arteriola eferente y aferente en el glomérulo, que eso ustedes lo han de haber profundizado en histología. Generalmente la arteria renal pues se va a dividir en 3 segmentos o 2 segmentos, dependiendo de la cantidad de cálices mayores que tengan. Entonces generalmente hay una superior o apical, una superior segmental y una inferior media y una inferior segmentaria, y finalmente pues dan las divisiones que ya hemos nombrado. Ahí están los segmentos vasculares. Esto igual lo decimos ahorita, pero lo vamos a profundizar en el próximo segmento que van a ver en anatomía, que es la parte cardiovascular. Entonces ahí se profundiza esa parte. Pero es importante para cuando hacen nefrectomías parciales, ¿sí? Para que el cirujano, así como en el pulmón lo dividíamos en lóbulos, dependiendo de la división de los bronquios fuentes y bronquios lobares y segmentarios. Acá pues también es por la irrigación sanguínea y tiene fines quirúrgicos para conocer, pues, o sea, esa importancia. Bien, acá encontramos entonces un pequeño esquema histológico de cómo se encuentran distribuidos las partes microscópicas en el parénquima renal. Acá arriba encontramos nosotros la corteza renal, ¿sí? Y acá nosotros encontramos la médula o las pirámides y la desembocadura de las mismas en lo que se conoce como el área cribiforme porque parece acribillada por la apertura de los conductos colectores en la papila que pues drenan la orina hacia los cálices menores, como ya habíamos nombrado. Entonces encontrábamos acá arriba en la corteza, o sea, primero la cápsula fibrosa, luego la corteza, y en la corteza encontramos nosotros los glomérulos. Aquí en el corpúsculo renal o el glomérulo, se recuerden bien, una arteriola eferente, sale una arteriola aferente, se produce el filtrado y empieza a recolectarse ese filtrado por unos túbulos. Eso ustedes lo saben por histología, yo no voy a profundizar en eso, pero lo vamos a mencionar. Empieza con el túbulo contorneado proximal, luego viene el asa de Henle o el asa descendente, luego viene el asa ascendente, el túbulo contorneado distal y finalmente los túbulos colectores. Los túbulos colectores van a unirse a los túbulos de otros conductos y pues van a drenar ese filtrado, van a confluir todos hacia la papila, pues para drenar la orina hacia las cálices menores, de los cálices mayores, la pelvis y los ureteres y vejiga,
como hemos dicho. Acá vemos otra representación esquemática donde vemos en la corteza, pues, todos los glomérulos y luego el inicio de los túbulos colectores y cómo hacia el final, hacia las papilas, pues, terminan desembocando los vasos y los túbulos eh, colectores de la orina. Entonces acá encontraríamos la corteza, esto que hace parte de la corteza que se llaman las columnas, y esto que sería la médula o la pirámide renal desembocando en la papila y el área cribiforme de la misma. Bien. Eso es de la inervación, que no lo vamos a ahondar sobremanera en el momento. Esta es una imagen de un corte axial donde vemos la situación de los riñones y los medios de fijación. ¿Cómo se fija el riñón a la cavidad abdominal, dado que es un órgano retroperitoneal? En ese orden de ideas, el riñón se une o permanece estable y con ligera movilidad en la cavidad abdominal por una fascia que presenta dos láminas, la cual es la fascia renal, que nosotros la encontramos aquí. Encontramos la fascia renal con sus dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, como bien nos señala el atlas. Dentro de esas dos hojas va a haber una grasa, la cual se denomina la grasa perirenal, la miran ustedes aquí, que sirve como medio de sostén para el mismo. Los riñones son ligeramente móviles en la cavidad abdominal y su movilidad va a depender de la situación de la persona, pues respecto a la horizontalidad que presenta, es decir, si está en posición supina o está en posición de cúbito. O sea, si está acostado, los riñones que tienen una posición y cuando uno se para tienen otra. Obviamente, cuando uno se para, descienden o caen ligeramente. Cuando hay demasiada movilidad, a eso se le, y los riñones se cuelgan con la posición supina, eso se denomina nefroptosis, tosis de caído y nefro de riñón. Y puede suscitar cambios de la presión arterial y ser una causa frecuente de síncope o desmayos. No frecuente, mentira, es sumamente infrecuente. No es la causa más frecuente, es una causa supremamente infrecuente y rara. Pero la mencionamos para que lo tengamos en cuenta. Acá vemos un corte en el muerto, como le habíamos dicho. Miramos los riñoncitos, la grasa perirenal y muy, pues, así es casi que con los ojos de la fe, eh, la fascia renal, que también se conoce con el epónimo de la fascia de Gerota o Gerota. Muy bien. Las glándulas suprarrenales, decíamos, son glándulas anexas, se denominan suprarrenales porque en teoría están por encima del riñón. Les decía yo en la clase anterior que no se encuentran tan bonito como uno los ve en los atlas, también delimitadas justo encima del polo superior, porque ellas están contenidas en parte de la grasa que queda por encima de la fascia. Vamos a ver este esquema del atlas. En esa, las hojas de la fascia renal en su polo superior se van a unir y van a pasar por debajo y por delante de las glándulas suprarrenales. En ese orden de ideas, la fascia, esta es la imagen propia. Mire, aquí encontramos nosotros el riñón. Aquí encontramos nosotros la grasa perirenal. Y delante encontramos nosotros la fascia, ¿sí? La hoja anterior y la hoja posterior. Esa hoja anterior y posterior, en la medida que van a ascender, miren, se van a unir y van a pasar por delante. Y aquí no nos lo muestran, pero van a pasar por debajo de la glándula suprarrenal, separándola una de la otra. Entonces, esta glándula suprarrenal va a flotar en esa grasa, en ese tejido adiposo que queda separada entre las dos hojas de la fascia renal. O sea, no es tan bonito como uno lo mira aquí. Y esto es esquemático para que uno lo vea, pero no suelen ser tan grandes tampoco, aunque depende, obviamente, y de la persona. En cuanto a las relaciones anatómicas, aquí nos muestran una relación anatómica supremamente importante, que es el polo superior con el hígado, el cual delimita un espacio que se conoce como el espacio hepatorrenal o de Morrison.
Ese espacio, decíamos, es importante porque es un espacio donde puede acumularse líquido y que en la ultrasonografía FAST, que es un tipo de examen ultrasonográfico que se le practica al paciente politraumatizado en urgencias, puede encontrarse líquido en ese espacio y es un signo de pues una ruptura de víscera o un trauma vascular. Eh, porque ese líquido contenido ahí en el contexto de un trauma, pues puede ser, o lo más probable es que sea sangre. Puede haber también una acumulación de líquido por otras causas, como por ejemplo neoplasias o procesos inflamatorios, tanto del parénquima renal como de los tejidos adyacentes al mismo. Muy bien. Bueno, vamos a ver unas pequeñas imágenes que tenemos acá. Aquí vemos lo mismo entonces, el riñón, la grasa perirenal. Aquí vendría la fascia renal y no encontramos mayores cosas que mencionar en esa imagen. Aquí vemos el diagrama de la nefrona. Miren que ustedes ven aquí la arteria interlobular. Esa va a dar origen a la arteriola aferente. Se va a producir aquí un enredado, una madeja que se llama el glomérulo. Del glomérulo va a salir una arteriola eferente y esta va a ir pues hacia el sistema colector para dar irrigación. Y vendrían el sistema colector, aquí encima una cápsula que recubre al glomérulo, que se llama cápsula glomerular o de Bowman, ¿sí? Y viene pues el túbulo contorneado proximal, luego va a venir el, el túbulo, bueno, el descendente, el ascendente, el asa de Henle, y finalmente el túbulo contorneado distal, y acá los túbulos colectores, túbulo colector, túbulo contorneado distal, aquí el túbulo contorneado proximal, acá este es el túbulo ascendente, no parte ascendente del asa glomerular de Henle, y aquí el túbulo descendente del asa glomerular o de Henle. Lo mismo. Miren acá la cápsula que lo recubre, ¿sí? Que se llama la cápsula de Bowman, que eso es más de histología. Acá vemos una imagen en cadáver, donde encontramos los riñones ambos y miren que aquí sí está muy bonito esta glándula suprarrenal o adrenal izquierda. Esta sí muy linda encima del lóbulo, del polo superior, perdón, del riñón izquierdo. Aquí miramos otras estructuras para aprovechar. La pelvis renal, el ilio, bueno, vienen las venas renales, profundo acá estaría la arteria renal. Aquí está la pelvis y aquí viene el ureter de un lado y acá viene el ureter del otro lado. Bueno, vamos con unas pequeñas imágenes de tomografía. La imagen por excelencia para ver la vía urinaria se llama el urotac. Aquí miramos, el urotac es una tomografía simple, o sea, sin contraste, sin el uso de contraste, que se diferencia de un TAC de abdomen simple, que este no es un TAC de abdomen simple porque tiene contraste oral. La tomografía convencional o simple, digamos, de abdomen, en los niveles de los cortes, y hay cortes más finos, y se utiliza pues para evaluar la vía urinaria y detectar si hay litos, o sea, si hay cálculos, si hay piedras en la vía urinaria. Acá miramos nosotros un riñón, acá miramos los dos riñones, miramos la aorta. De la aorta generalmente uno ve correr los vasos, las arterias renales, a cada lado, y mira, por ejemplo, aquí en su forma de frijol, el ilio y la pelvis renal. Bueno, vamos entonces con los ureteres, que de los ureteres tampoco hay mucho que decir.
Acá vemos un tipo de examen que se llama pielografía. La pielografía usualmente retrógrada, o sea, se entra por la uretra, por la vejiga y se mete tinte y se toma una radiografía a través de fluoroscopia y pues se mira pintado las, la vía urinaria. El objetivo de ese examen es ver pues, si hay estrechamientos, dilataciones, obstrucciones del sistema urinario que ameriten pues otro tipo de abordajes diagnósticos. Muy bien. Esa pelografía está muy bonita. Miren esa imagen. Vamos complementándolo un poco. Ustedes saben que la vía urinaria se puede obstruir. Sabemos que las puede obstruirse tanto por dentro, generalmente por cálculos, o por tumores internos, que es más raro de la vía urinaria, o externamente por una masa, lo más usual, que crece dentro de la cavidad abdominal. En las mujeres supremamente frecuente las tumoraciones del útero en estadios avanzados, que comprime los ureteres. Y al comprimir los ureteres, pues les interrumpe el flujo de la orina de forma descendente, esta se acumula y se empieza a poner tortuosa la vía urinaria. Desen cuenta ustedes la diferencia entre la vía urinaria de este lado, del lado izquierdo, respecto a la del lado derecho, donde notamos una gran dilatación de la pelvis renal, de los cálices mayores y menores, y del ureter, que llega a un punto donde, digamos, entre comillas, se resuelve, y hacia abajo ya es nuevamente delgada la vía, o sea que habla de que probablemente a este nivel hay un proceso obstructivo. Eso pues desemboca también o desencadena también que el riñón se haga más grande y se conoce esto como hidronefrosis. Hidro pues por líquido y nefrosis pues del riñón. Bien, los ureteres. Los ureteres son unos conductos de una luz estrecha, eh, delgada, que se dirigen desde la pelvis renal inferiormente, pasando por encima de los músculos psoas-ilíaco, llegando a la bifurcación, bueno, o a las arterias ilíacas, y a partir de este punto dirigiéndose inferior, medial y posteriormente para terminar penetrando en la pared posterior de la vejiga y que en esta se acumule la orina. Importante de los ureteres, decíamos que presenta 3 estrechamientos. Y aquí en esta imagen nos muestra los 3 estrechamientos. El primero de ellos es cuando el ureter sale. A la salida del ureter presenta, o sea, cuando emerge el ureter, cuando sale la pelvis renal, deja de llamarse pelvis renal y se forma el ureter, ahí hay la primera constricción. La segunda es en la deflexión que se produce cuando cruza los vasos ilíacos y la tercera es cuando va a penetrar o cuando penetra en la vejiga urinaria. ¿Por qué es importante conocer las constricciones anatómicas del uréter? Porque son los sitios donde con mayor frecuencia se van a bloquear o se van a impactar las litiasis o los cálculos urinarios. Entonces, haciendo la correlación que siempre hemos hecho clínico-patológica, cuando hay un lito, una piedra que viene del riñón y sale, eso produce un cólico renolateral, produce dolor. Lo que produce el dolor es el descenso del cálculo a través del uréter. ¿Por qué? Porque o produce dolor cuando ese cálculo es superior al diámetro normal que tiene el uréter. Entonces es como si fuera un parto, está empujando algo de mayor diámetro, el peristaltismo, hacia abajo y eso genera dolor. ¿Dónde genera más dolor? Pues va a generar más dolor donde más difícil le va a resultar el paso, o sea, en la primera constricción, en la segunda constricción o en la tercera. Y aparte de eso, es probable pues que ese lito se impacte ahí. Entonces, los sitios donde más frecuentemente se impactan los litos son acá en el primer estrechamiento o en el segundo estrechamiento o en el tercer estrechamiento. Acá es muy fácil llegar a ellos por vía quirúrgica. El urólogo entra pues a través de la uretra, femenina o masculina, penetra pues hacia
hacia el uréter, rompe el cálculo hace litotricia, con un aparato, y el cálculo, pues al romperse, sale. Acá arriba todavía hay dos tipos de instrumentos quirúrgicos por los cuales se puede llegar a hacer litotricia, o recto, y otro que se llama flexible o endoscópico. Láser también le dicen, mal llamado láser, flexible o endoscópico es lo más correcto. Hasta aquí, hasta la segunda constricción, hasta los vasos ilíacos, se considera que es una obstrucción distal y es factible entrar con un instrumento rígido. Por encima ya no, porque necesita ya, aquí hay una curvatura, ¿sí? Y por eso necesita el equipo flexible, porque si no, si entra con el equipo recto, rompe el uréter y pues termina siendo, como dice el dicho, peor la cura que la enfermedad. Entonces, para las obstrucciones superiores o proximales, pues se requiere equipo endoscópico. Bien, y de los ureteres realmente no hay mayor cosa que mencionar. Es muy simple, acá lo ven ustedes. La irrigación, como dijimos, que depende de varios vasos, los renales, las gonadales, de ramas directas que provienen de la aorta y ramas que provienen de los vasos ilíacos. Ahorita los nombramos, pero por nombrarlos, porque en el próximo segmento se va a profundizar. Acá lo vemos nosotros entonces, miren el riñón, con su vía urinaria, desembocando en la vejiga, y esas son anomalías del sistema colector, que por ejemplo, un doble sistema colector es una anomalía frecuente. ¿Qué es un doble sistema colector? Un doble sistema colector es cuando no hay una desembocadura usual, o sea, todo desde el inicio, lo normal es que venga cada papila hacia una pelvis menor, cada pelvis menor a una pelvis mayor, todas las pelvis mayores confluyendo, todos los cálices mayores confluyendo en la pelvis y la pelvis desembocando en el uréter. El primer tipo de anomalía es cuando, por ejemplo, un cáliz mayor no desemboca en el uréter y tiene una pelvis renal bífida. Otra es cuando, aparte de tener una pelvis renal bífida, esa pelvis renal no desemboca en un solo uréter, sino que se forma un doble sistema colector con un uréter bífido. ¿Sí? Pero que distalmente se une y termina en una sola desembocadura en la vejiga. Y otro tipo de anomalía de un doble sistema colector es cuando, aparte de ser bífido, no se une distalmente en un solo conducto, sino que cada uno tiene una desembocadura independiente en la vejiga. Acá miramos nosotros, miren, este caso, por ejemplo, en este riñón solamente hay dos cálices mayores. Los cálices mayores están confluyendo, ¿sí? Y están formando cada uno, pues se puede decir, un uréter por aparte, pero terminan uniéndose o formando, miren, son dos uréteres distintos. Eso lo hicieron pues a través de pielografía. Bueno, eso es riñones. Vamos entonces con vejiga. La vejiga también es cortico. Estamos en abdomen acá. Pelvis. Bueno, acá vemos entonces la pelvis de una mujer y la pelvis de un hombre y vemos la vejiga. La vejiga es un órgano pélvico intraperitoneal, ¿sí? Músculo mucoso, es decir, tiene un epitelio interno y tiene una capa muscular. Y tiene tanto inervación autonómica como inervación no autonómica. Por eso hay una parte que es autonómica de la constricción de la vejiga y otra parte que es volitiva de la misma. Tiene una forma ligeramente triangular o piramidal con una base superior, una vértice inferior y un ligero, ¿cómo decirlo? Apiñamiento, no sé, anterior. En cambio es plano en su porción
posterior. Es idéntico en el hombre que en la mujer. Lo que cambia respecto a la vejiga en el hombre y la mujer va a ser las relaciones anatómicas. En el caso de la mujer, ya lo dijimos, superiormente el útero que se encuentra acostado sobre la vejiga. Esto es lo usual, decíamos. Lo usual es que el útero se encuentre en anteroverso flexión, su cuerpo y su cuerpo, pues el cuerpo del útero acostado sobre la porción superior de la vejiga. En el hombre, pues obviamente que no tiene útero, no pasa esto, superiormente lo que se encuentra es intestino. En ambos casos, tanto en el hombre como en la mujer, posteriormente a la vejiga, se encuentra el recto. Y en el caso del hombre, inferiormente encuentra la próstata, mientras que en la mujer inferiormente solamente encuentra la uretra, sin encontrar pues una glándula como es esta en el caso del hombre. Vamos a ver una porción o una imagen interna de la vejiga. Bien, acá vemos ese saco, esa bolsa, una báscula muscular y mucosa. Miren, acá tiene una porción interna, mucosa, una porción externa, muscular, ¿sí? En su interior encontramos un fondo, que es pues donde se va a contener la orina, y hacia abajo nosotros vamos a encontrar, este fondo presenta unos pliegues, ¿sí? El fondo de la vejiga presenta unos pliegues y unas rugosidades características de la misma, sobre todo pues cuando la vejiga está constreñida. Acuérdense que al ser pues una bolsa como semejante al estómago, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando pues está vacía, está en un menor tamaño y los pliegues son más acentuados. Cuando se llena de orina, pues se distiende y esos pliegues se van separando y toman una forma más lisa. En su porción media encontramos sí una porción lisa, completamente lisa, que se llama el trígono vesical. Entonces, ¿qué limita al trígono vesical? Lo primero que nosotros vemos, a cada lado van a ser los orificios uretéricos internos, o sea, las aperturas de los ureteres, la desembocadura de los ureteres, la apertura de los mismos dentro de la vejiga por donde desemboca la orina. Entre estos dos orificios se va a encontrar un pliegue mucoso elevado que se denomina la cresta interuretérica. Este es el borde o el límite superior del trígono vesical. Luego, pues va a descender hacia la porción inferior, donde en este caso, por ejemplo, es la uretra, bueno, la vejiga y la uretra de un hombre termina en la base y el cuello de la vejiga, y el cuello termina desembocando pues en lo que es la apertura superior del orificio uretral, en este caso interno, que va a tener dos esfínteres, un esfínter interno y un esfínter externo en el caso de los hombres y de las mujeres. Acá vemos una imagen de una cistoscopia, es un examen por donde a través de la uretra se introduce un endoscopio, se llena de líquido para visualizar mejor y pues con una luz y una cámara se puede ver si hay alguna lesión en la vejiga. Bien, relaciones importantes, miren, entonces acá está en el hombre constreñida y la vejiga, y acá llena. ¿Por qué nos muestran estas dos imágenes? Para darnos una referencia anatómica de un procedimiento que se llama una punción suprapúbica. La posición de la vejiga pues va a depender de qué tan llena está. Si está vacía, pues está, como la vemos aquí, si está llena, pues desplaza las vísceras abdominales hacia arriba y hacia atrás, y por eso, pues, es cuando uno tiene llena la vejiga, mira en la porción inferior del abdomen, pues, una distensión. La relación, entonces, es que nosotros buscamos un centímetro por encima de la sínfisis del pubis, inyectar anestésico aquí en la piel e introducir una aguja para evacuar la orina. ¿Cuándo hacemos eso?
Hacemos eso cuando no la pudimos evacuar a través de un cateterismo vesical. O sea, la forma más anatómica, por decirlo así, menos lesiva y menos mórbida para un paciente con obstrucción intestinal, que esto aquí se llamaría un globo vesical. Es un paciente que tiene llena la vejiga a tope y no la ha podido vaciar, lo cual pues representa, uno, una condición muy dolorosa, porque usted aguántese nomás las ganas de orinar y mire la molestia que tiene. Y dos, pues un riesgo para los riñones porque pues la orina empieza un flujo retrógrado y produce hidronefrosis y puede producir falla renal obstructiva. Entonces la vía más fácil para evacuar, más anatómica, más fisiológica para evacuar un globo vesical pues es a través de un sondaje uretral y pues evacuando la orina. A veces no se puede hacer, porque por ejemplo hubo un trauma uretral, tiene estrechez uretral, la sonda no pasa, hay un coágulo, la próstata es demasiado grande y no deja pasar la sonda a la vejiga, etcétera, etcétera. En ese caso, pues toca evacuar la vejiga y lo que uno hace es meter una aguja, pues un catéter, un angiocat dentro de la vejiga y pues evacuarla por vía suprapúbica. La uretra, que ya para terminar de hablar de vejiga, la uretra pues va a ser diferente en cuanto al hombre y de la mujer. En el caso del hombre, decíamos, podemos describirle 3 o 4 porciones, la que queda inmediatamente inferior a la vejiga o dentro de su pared, que la denominamos intramural, la que atraviesa la próstata, que se denomina uretra prostática. Y finalmente, la que pasa a través de los cuerpos esponjosos y desemboca pues en el glande del pene, que la denominamos como uretra esponjosa. Entonces, es correcto que digamos 3 o 4 porciones. Sí, podríamos decir prostática, membranosa y esponjosa, o intramural, prostática, membranosa y esponjosa. Las dos respuestas o las dos formas de describirlo son correctas. Acá vemos entonces el transcurso de la uretra masculina, vemos la vejiga, el trígono vesical, ¿sí? Acá la uretra, en el cuello de la vejiga, la apertura de la uretra, la porción intramural de la misma, desemboca hacia la porción prostática de la uretra y luego a la membranosa. La porción membranosa, cabe destacar, es generalmente, salvo cuando hay una hipertrofia prostática, la porción más estrecha de la uretra. En cambio, pues cuando hay una hipertrofia prostática o una hiperplasia prostática benigna o un tumor de la próstata, pues esta zona puede estrecharse más. Y ya hemos hablado de los síntomas que produce. Entonces, importante, en la porción prostática de la uretra encontramos nosotros el colículo seminal. En el colículo seminal encontramos la apertura de los ductos eyaculadores o de los conductos eyaculadores, como lo hablamos hace 2 clases cuando miramos el sistema genital o el aparato genital masculino. ¿Listo? Luego viene pues la porción membranosa, como dijimos, y en la porción membranosa, debajo de ella van a abrir los conductos de las glándulas bulbo-uretrales ya en la porción esponjosa de la uretra. Y pues finalmente abre hacia la fosa navicular que se encuentra en el glande o la cabeza del pene y termina abriéndose pues en el mismo, en la apertura externa. La uretra de la mujer es más sencilla, solamente viene el cuello de la vejiga, se abre la uretra, tiene su esfínter y termina abriendo en el introito vaginal, como lo vimos en la clase pasada, o en el vestíbulo de la vagina, por encima de la apertura o el conducto vaginal. Vamos a ver este par de imágenes acá. Bien, aquí vemos entonces la de la mujer, una uretra corta. Vemos acá la vejiga, entonces miren los orificios de los ureteres a cada lado, la cresta interuretérica, el trígono vesical, el cuello de la vejiga y la apertura o pues la uretra en este caso en su porción intramural. ¿Listo? Acá vemos nosotros entonces la continuación de la misma y cómo abre hacia
pues la apertura externa en el vestíbulo de la vagina por encima de la apertura del orificio vaginal. Acá vemos en cambio la del hombre, la intramural, la porción prostática. Miren el colículo seminal. Encima nosotros encontramos el utrículo prostático y hacia abajo las aperturas, miren, de los conductos eyaculadores, uno derecho y el otro izquierdo. Desciende, aquí está la porción membranosa, en la porción membranosa adyacente, las glándulas bulbouretrales, aquí. Las glándulas bulbouretrales que dan unos conductos y esos conductos ya abren en la porción esponjosa. ¿Listo? Bien. Vamos un rato al néter. A ver si tenemos algo más por nombrar. Medios de fijación, acá habíamos hablado el remanente del conducto, creo que son falomesentéricos, si no estoy mal, que después se conoce como el uraco y que da origen a un ligamento que se llama el ligamento mediano, vesicomediano, que une a la pared posterior pélvica con la parte media de la vejiga y que hay otros dos flejados hacia los lados que son los ligamentos laterales. Aquí está, miren, el ligamento pubovesical medial, ¿sí? Y los que se reflejan hacia los lados. Y acá, mírenlos, aquí está el medial. Y acá están a cada lado los laterales. Lo mismo que ya habíamos hablado en el caso de la mujer. Y acá en el caso del hombre. Bien, bueno, entonces terminamos urinario. Vamos a genital. Genital, pues ya lo hablamos reciente, vamos a mostrar un par de imágenes nada más. Aquí tenemos, miren, una imagen en cadáver, una vista superior del contenido de la pelvis femenina. Esto es el útero, ¿sí? Este es el útero. Aquí estaría el fondo uterino, aquí estaría el cuerpo uterino. Hacia los lados, pues encontraríamos los anexos. Este que miramos nosotros aquí, que sería una tuba o trompa de falopio. Y este que encontramos aquí, pues que sería la otra tuba o trompa de falopio. Acá, bueno, esta es la tuba, pero aquí lo que nos están señalando es el ligamento ancho del útero. Acá lejos, lejos encontraríamos nosotros los ovarios. Aquí estaría el ovario, pero está cubierto por su meso. Entonces lo que nos señalan aquí es el meso ovario. Y acá en esta vista inferior, pues sí nos dicen el ovario. Entonces recuerden, bueno, el útero, ya hablamos bastante de eso, su cubierta peritoneal se refleja en dos hojas, nos lo va a dividir en dos cavidades, una cavidad vesicouterina y una cavidad rectuterina o fondo de saco de Douglas, y hablamos suficiente al respecto. Entonces, para señalar las imágenes, pues esto es la vejiga. Acá viene el espacio útero-vesical. Aquí viene el ligamento redondo. Y no encontramos más imágenes relevantes. Bueno, saca el recto, ustedes eso ya lo conocen. Esto es un histerograma. Entonces, como en el caso de la pilografía, pues introduce medio de contraste,
se toma una imagen por fluoroscopia y miramos, miren, el útero que parece una T, el cuerpo, el fondo, y acá pues que van a derivar hacia las trompas uterinas. Una imagen de una pielografía retrógrada, una imagen de un riñón, igual eso ya lo hablamos. Bien, en el caso del aparato genital masculino, entonces nosotros decíamos, encontramos testículo, conducto deferente, bueno, testículo, epidídimo, conducto deferente, ¿sí? Luego los conductos eyaculadores, el tejido eréctil, o los tejidos eréctiles representados por el pene, y una piel y unas fascias que es el escroto, el dartos, la fascia testicular externa, la fascia testicular interna, el testículo cubierto por su túnica vaginal, y en el caso de acá del cordón espermático, que es fascia espermática externa, el dartos, la fascia espermática interna, que ahorita las vamos a repasar en alguna imagen. Bien, acá vemos entonces el testículo, la gónada masculina, forma ovalada, un polo superior, un polo inferior, una cara medial y una cara lateral, y un borde anterior libre y un borde posterior unido a la pared del escroto y adyacente a él el epidídimo. Decíamos el epidídimo, la cabeza que está formada por los conductos eferentes, la cabeza son el entremañado de los conductos eferentes que salen del testículo. Luego, pues se unen en un solo conducto que forma el cuerpo del epidídimo, luego viene la cola del epidídimo y luego viene el conducto deferente. Vemos que el conducto deferente asciende a través del cordón espermático, que tiene 3 porciones, una porción escrotal, una porción espermática, una porción inguinal y finalmente pues su desembocadura hacia la próstata. Decíamos entonces que él sube o asciende a través del cordón espermático, penetra la ingle, luego se va a dirigir hacia medial y finalmente hacia posterior y hacia inferior, se une con el conducto de las glándulas de las vesículas seminales y forman el conducto eyaculador y desembocan o penetran en la próstata y terminan desembocando a cada lado en el utrículo prostático y así se conduce los espermatozoides, pues cuando se produce la eyaculación masculina. Acá vemos una imagen muy semejante, entonces una imagen anterior, las gónadas a cada lado, el epidídimo por detrás viniendo el conducto deferente, entonces viene en su porción espermática, viene la porción inguinal, se va inicialmente hacia lateral y superior, entra a la cavidad abdominopélvica y se va hacia medial, posterior e inferior y termina pues uniéndose a los conductos de las vesículas seminales, formando el conducto eyaculador y desembocando en la próstata, como ya lo habíamos mencionado. Los tejidos eréctiles del pene, entonces decíamos, encontramos dos, un par y un impar. El impar que es este, que es el bulbo, bueno, no el bulbo del pene, sino acá la uretra, esto es el cuerpo esponjoso. Y acá los cuerpos cavernosos del pene. Una imagen, un corte sagital en cadáver de una pelvis femenina, donde encontramos el útero. Aquí estaría la cavidad uterina, donde saben se encuentra el endometrio, que es la porción epitelial del útero. Ellos, bueno, obviamente sí, de acuerdo, esta porción de aquí es el canal cervical, y acá pues estaría la cavidad uterina aplastada, pues porque una es un cadáver, el tejido está deshidratado, de hecho por eso miren que el canal cervical está supremamente arriba y no más abajo, un poco ligeramente más abajo como uno lo esperaría pues en una persona viva. Del útero pues ya decíamos nosotros, un órgano esencialmente muscular y epitelial, ¿sí? Pues entra 3 capas, externamente una serosa, de ahí la porción muscular o miometrio, y de ahí la porción epitelial interna dentro de la cavidad uterina o endometrio. Hablamos también de las patologías que se presentan ahí y que termina en un
en una salida, por decirlo así, que penetra la cavidad vaginal, que es el cuello del útero. Mírenlo aquí, acostado sobre la vejiga urinaria, en anteroversoflexión, como es lo normal o lo usual. Aquí encontramos nosotros la pared posterior, acuérdense que de la vagina decíamos que es un conducto que tiene dos paredes, una pared anterior y una pared posterior. Esto es vagina, pared anterior, pared posterior de la vagina. Las relaciones que ya la habíamos hablado, aquí encontramos nosotros, miren, el fondo de saco de Douglas, superior, ligeramente superior y posteriormente a la pared posterior de la vagina, que decimos que se extiende más adelante que la pared anterior hasta la parte posterior de el cuello o el cervix uterino. Y una pared anterior, pues que termina en la porción anterior del cervix o cuello uterino, que se relaciona anteriormente con la vejiga y que también posteriormente se relaciona con el recto. Lo mismo, sino que pues en colorcitos y más bonito. Bien, acá vemos, miren, una imagen muy bonita del útero acostado en anteroversoflexión, el fondo del útero, acá el cuerpo del útero, los anexos, trompas de falopio. De las trompas de falopio que decíamos que abren pues hacia la cavidad abdominal, obviamente, que tiene tres o cuatro porciones, tres porciones que son el istmo, la ampolla y el infundíbulo que presenta las fimbrias y que se relacionan acá con el ovario. La relación, miren, con la vejiga, acostado y por delante y lateralmente penetrando los ureteres. Luego viene pues el cérvix y el cérvix penetrando en esto que es la vagina. Y la vagina pues abriendo hacia la porción inferior en la vulva. Lo mismo, una mujer, la vejiga, el uraco, el ligamento umbilical mediano, el útero, el fondo acá, el cuerpo acá, fondo cuerpo, las trompas de falopio, los ovarios, los ureteres. Bien. En el caso de un hombre. Y vemos una imagen más. Solo para recordar un par de cosas. Esto ya lo vimos. Pensemos. Bueno, del pene hablábamos, pues, los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso impar que termina en el glando cabeza del pene, el orificio, la apertura externa de la uretra o el meato uretral. Acá que encontrábamos el prepucio cubriendo la cabeza, que presenta un espacio con la corona del glande, que se llama el surco balano prepucial, y en la porción ventral, acuérdense que tiene dos porciones, la dorsal es la anterior, la ventral es la posterior, que encontramos el frenillo del pene. Ahí una imagen de lo mismo que ya habíamos hablado. Y bien, del testículo hablamos bastante, lo único que quiero que les quede claro es en esta imagen las capas desde el escroto hasta el testículo. Entonces encontramos la piel, el tejido celular subcutáneo de dicha piel del escroto, que es el dartos, ¿sí? O fascia superficial. El dartos, que decíamos, es un tejido subcutáneo con fibras de músculo liso que le provee contractilidad autonómica a la piel del escroto para pues reducir o ampliar el tamaño de la cavidad escrotal, y que aparte de eso, ese dartos es el que va a dividir la cavidad escrotal en dos a través de este septum escrotal, que como aquí bien nos lo dice, viene o proviene o es el dartos. ¿Listo? Por debajo del dartos que nosotros encontramos
nosotros encontramos la fascia espermática externa, ¿sí? Luego nosotros encontramos la fascia cremastérica, o el cremaster y la fascia, que era lo que nosotros decíamos, ¿sí? Luego nosotros encontramos la fascia espermática y una capa visceral, y en medio de los dos está la cavidad vaginal del testículo. Ojo, no confundir con la cavidad vaginal, pues, del el órgano de la vagina en la mujer, ¿vale? Que ahí se puede acumular líquido, decíamos, y produce una patología que se conoce como el hidrocele. Luego viene la túnica albuginia, que es propia del testículo, que es más engrosada en el hilio del testículo y produce unas radiaciones dentro del parénquima testicular que divide al testículo en los lobulillos testiculares. Y esas son todas las capas. Se los hago énfasis porque eso es pregunta obligada de examen. Y se los van a preguntar de aquí en adelante. Bien, eso es todo. Terminamos el repaso. Esto es relativamente fácil, es uno de los sistemas con una anatomía, digamos que más sencilla por estudiar. Pues de aquí entonces, mañana ya pasa otro grupo conmigo. Sí, doctor, mañana ya empezarían cardiovascular. Cardiovascular, perfecto. Entonces con ustedes terminamos y pues con base al último que me dijeron, me estarán concertando ustedes y pues me estarán diciendo cuándo y cómo hacemos el examen. ¿Listo? Listo, vale, doctor. Muchas gracias. Bueno, que estén bien, ya nos vemos. Hasta luego, doctor.